Señores, buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Desde este momento hasta las 11 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes un contenido de calidad, una invitada súper especial que usted no se la puede perder, a través de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 zona metropolitana, 102.7 para todo el país. También estamos en tiempo real a través de nuestro portal digital hifa.mil.do. Recuerden, como siempre, seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas digitales, @mdefensard, y también nuestro canal de YouTube, Ministerio de Defensa de la República Dominicana, donde ahí están actualizados todos los contenidos y todos los programas de radio que hemos realizado hasta este momento. Les saludamos, como siempre, en nombre de nuestras autoridades militares, el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Fernández Onofre, Ejército República Dominicana, y nuestro director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, Coronel Piloto Óscar Ares Gómez, Ejército República Dominicana. Quien les habla, Camila López, y hoy estoy acompañada de la asimilada militar Yanibel Luna y también con la encargada de prensa del Ministerio de Defensa, Seinet Sánchez. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz de estar por aquí con ustedes, como cada jueves. Así es, Yanibel, ¿qué nos tiene de la palabra del día de hoy? Salmo 119:99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Amén. Amén. Palabra. Amén. Así es. Seinet. Bueno, nosotros tenemos en esta mañana una invitada muy especial, es la primer teniente psicólogo Maciel Cohen Camacho, del Ejército de República Dominicana. Ella es encargada del Observatorio de Seguridad y Defensa en la Universidad Nacional para la Defensa Juan Pablo Duarte y Díez, la UNADE de nuestro ministerio. Muy bienvenida, doctora. ¿Cómo se siente esta mañana? Gracias, buenos días. La verdad es que es un honor para mí poder acompañarlas esta mañana y tener una conversación rica. Espero pues poder colaborar. Sí, nosotros tenemos entendido que en el área de la psicología, que es bastante amplia, usted trabaja con estudiantes que generalmente tienen algunas dificultades o necesitan de una atención especializada, pero como esto es un programa que escuchan no solamente los profesores, sino también las madres, padres de familia, jóvenes, incluso adultos mayores, quisiéramos hacer primero una presentación suya de cómo usted llega a esta profesión. Cuéntenos un poquito de su trayectoria profesional para que podamos conocerle. Claro que sí. Mi carrera, mi alma mater es psicología. Sin embargo, mi pasión rápidamente empezó a ser educación. Aún sin terminar la carrera, yo sabía que educación era pues mi norte iba a ser. Al final, bueno, no al final, porque estamos acá, a lo que realmente me dedico y lo que realmente es mi pasión es investigación en educación. Y esto en mi trayectoria abarca desde educación inicial hasta el nivel universitario, o sea, educación inicial, primaria, secundaria, universitaria. Y en particular en lo que yo me he dedicado mi carrera profesional ha sido la investigación y la evaluación del logro de aprendizajes. Y el logro de los aprendizajes es un concepto muy amplio que abarca muchos aspectos y atraviesa el bienestar de los estudiantes, las familias, los contextos familiares, la comunidad, la escuela en sí misma, los docentes. Es un tema realmente amplio. Por muchos años, desde el Ministerio de Educación, fui la directora nacional del proyecto para la evaluación de estudiantes de la OCDE, PISA-OCDE, en su versión 2015, 2018 y la mitad del 2021, también en el 2009 y otros estudios internacionales. De ahí mi dedicación a la investigación. Excelente. Bueno, señores, esta es una breve reseña y que promete la interesante entrevista que vamos a tener en esta mañana. Ustedes que nos escuchan pueden llamar a nuestra cabina sin ningún tipo de costo al 809-200-3141. Manuel, ¿verdad que sí? 809-200-3141. 200-3141 o escribirnos
a través del WhatsApp 829-725-2525. Esta mañana estamos con la primer teniente psicólogo Maciel Cohen Camacho. Este es J5 Interactivo. Ya volvemos. Ya de regreso en J5 Interactivo, y hoy hablamos sobre la psicología educativa y tenemos como invitada especial a la primer teniente psicóloga Maciel Cohen Camacho del Ejército de República Dominicana, quien es encargada del Observatorio de Seguridad y Defensa en la Universidad Nacional para la Defensa UNADE de este Ministerio de Defensa. Antes de la pausa, ella nos dio como un resumito del trabajo y de su profesión. Ahora vamos a detallar y ampliar este tema del día de hoy. Doctora, háblenos un poco sobre la psicología educativa. Claro. Para hablar de psicología educativa, primero tenemos que estar claros de qué es la psicología. La psicología, como ya es parte de nuestro diario vivir, rara vez nos sentamos a entender qué es la psicología. La psicología es el estudio de la conducta humana. ¿Y qué persigue ese estudio? El estudio de la conducta humana persigue dar respuestas a las razones por las cuales el ser humano actúa de una forma o de otra, según la circunstancia donde está. Entonces, eso implica, o sea, si tomamos ese concepto y lo aplicamos en la educación, pues esta sería la base. La psicología educativa se dirige a un contexto de aprendizaje, que en este caso sería un centro educativo, ya sea inicial, primario, secundario, o en educación superior, ya sea a nivel técnico, nivel profesional y demás. Entonces, ¿qué es lo que se persigue desde la psicología educativa? Es conocer, verificar, dar el servicio que propicie el mejor contexto de aprendizaje y minimizar los riesgos de aprendizaje, las intervenciones tempranas, las detecciones, las evaluaciones. La psicología en sí es transversal a la educación, así como es transversal a muchas otras áreas o a todas las áreas donde hay manifestaciones humanas. Y es aplicable a todos los niveles de educación, como ya había mencionado. Subyace a la educación. La psicología subyace a la educación. La educación se sustenta en las teorías de la psicología, ya sea los enfoques educativos que conocemos, que suenan mucho, bueno, por lo menos los que estamos en el ámbito de la educación, la corriente que sea el constructivismo propuesto por Piaget, las competencias, o sea, la evaluación basada en competencias, la experimentación que viene de Dewey, John Dewey, algunas teorías que tienen 100 años de existir aún son pertinentes al día de hoy. Entonces, la psicología educativa toma esto como fundamento para el fin último de la educación, que es el aprendizaje significativo. Es propiciar el aprendizaje significativo, que es aquel que le da respuesta a las necesidades de las personas dentro de su contexto. Respuestas apropiadas, habilidades apropiadas a su contexto, las que necesita. ¿Qué tipo de habilidades requiere y desarrolla el psicólogo educativo? Mira, el psicólogo educativo es para ponerlo en palabras más llanas, es una mezcla, como la unión entre el psicólogo y el educador, porque tiene que tener habilidades tanto del psicólogo, tiene que poder detectar situaciones especiales en estudiantes, situaciones diferentes, comportamientos que se salen fuera de la norma,
si entendemos lo que es la norma, porque es un concepto que está muy, muy discutido, que si es normal, no normal. Bueno, existe lo que es la norma. Cuando se sale de la norma es cuando nos llama la atención. Entonces, una de las habilidades que debe desarrollar el psicólogo educativo es poder detectar conductas que salen fuera de lo cotidiano. También hace ese rol de acompañamiento al docente cuando surgen estos casos de estudiantes que exhiben conductas que ameritan una atención particular. Aparte del acompañamiento a docentes, también está el acompañamiento y asesoramiento a padres en caso de que los estudiantes exhiban conductas que necesiten una intervención. Otra faceta es intervenir en el centro educativo a nivel de salud mental y emocional. Una de las habilidades bien interesantes que debe tener el psicólogo educativo es la curiosidad, que de por sí el psicólogo y el educador ambos, eso es una característica muy importante que suele irse desarrollando además con el tiempo, y esa curiosidad debería llevarte a la investigación, que es lo que te da el conocimiento tanto a escala del mismo centro educativo, y asimismo elevando la escala del centro educativo a un grupo de centros educativos, a un pueblo, a una nación y a comparaciones entre países, por ejemplo. Doctor, en ese mismo sentido, sabemos que nuestros centros educativos albergan a muchos niños, y tal vez para un psicólogo educativo es difícil como estar pendiente de todas las actitudes y comportamientos de cada niño. Por eso usted hablaba de la comunicación que deben tener tanto el docente como el psicólogo clínico. En ese sentido, cuando detectan alguna conducta en algún niño, ¿qué procede? O sea, hablar con los padres, pero también que ese niño reciba atención con otro psicólogo fuera de la escuela, porque entiendo que tal vez amerita más terapias más profundas o una evaluación más profunda. ¿Cuál sería ese sistema ya después de detectar un comportamiento en un niño? Claro que sí. Tú has abierto una pregunta demasiado amplia. Realmente mi área de actuación no es la psicología clínica, sino la psicología educativa, en particular la investigación. Sí puedo hablar de lo que le corresponde al psicólogo educativo, que no es clínico, pero sí debe tener las competencias para poder identificar cuando la conducta de un estudiante es atípica. Debe tener esa competencia. Y sí, no vamos a negar que es muy demandante, pero esta es una de las profesiones que se hace por vocación. Realmente. Por vocación, por amor, y sí es demandante. Sí debe haber otra de las capacidades que debe tener el psicólogo educativo es una buena comunicación o una comunicación efectiva. Una comunicación efectiva tanto con los docentes, con docentes, todo el staff educativo, coordinadores, directores, etcétera, y al mismo tiempo con los padres. Y por supuesto debe exhibir empatía. No es tampoco que, cuando se exhiben conductas atípicas, debe también acompañarse de una empatía hacia la familia, entendiendo todo el contexto que pueden vivir cada familia en particular. Lo bueno es tener esa comunicación, es la estructura de la escuela, los docentes, los administrativos y con los padres también, porque es importante que se mantengan comunicados cuando detectan esa conducta atípicas. Claro, por el otro lado están las familias, que es bien sabido hoy los datos
en una cosa que está muy clara, es en el involucramiento de las familias en la educación de sus hijos. A mayor involucramiento de las familias en la educación de sus hijos, mejor rendimiento académico, mejor desempeño académico. Eso es algo que ya está establecido, incluso a nivel, o sea, digo incluso porque muchas veces nos referimos a la data de otros países, pero no, o sea, tenemos data nacional que afirma esto. O sea, lo mismo que se cumple en otros países a nivel general, pues podemos decirlo de nuestro país. O sea, no solo hay que referirse a nivel, de manera etérea, de manera, eso no tiene que ver con nosotros, realmente tenemos data suficiente para tomar decisiones apropiadas. Entonces, el involucramiento de la familia es crucial, porque estamos hablando de niveles de autonomía de los estudiantes. Tenemos que hablar de los niveles de autonomía. O sea, cuando estamos hablando de un menor, la familia es la que debe propiciar la facilitación de la intervención, ya sea terapéutica o terapéutica en diferentes aspectos. O sea, estamos hablando de terapia de habla, estamos hablando de terapia ocupacional, estamos hablando de cuál otro tipo de terapia. Pero entonces, ese es un nivel de autonomía, que es cuando se trata del menor. Ahora, cuando se trata de nivel universitario, donde ya hay un nivel de autonomía distinto, donde la familia no puede decidir por la persona, ahí estamos hablando de otro tipo de aspectos. Ahí ya viene la responsabilidad de la persona, cómo asume su propio rol como estudiante dentro de una universidad, dentro de para la consecución de una profesión, que pueden entrar otros aspectos. O sea, estamos hablando de personas que pueden lidiar a nivel universitario, porque nunca se piensa que un adulto pueda tener autismo o pueda tener un déficit una discapacidad, alguna discapacidad, dislexia. Es como que el adulto no exhibe eso. No. O sea, realmente somos adultos y podemos ser autistas funcionales, podemos tener dislexia y ser funcionales, y todo eso también hay que saber dirigirlo, pero entendiendo que hay diferente nivel de autonomía, que ya en ese caso es al estudiante mismo que le corresponde buscar la terapia que le puede ayudar con su trayectoria estudiantil. En referencia a los niveles de ansiedad que produce estudiar una carrera, los niveles de ansiedad de los exámenes, las demandas académicas. O familiares o laborales, porque hay mucha gente que estudia y trabaja. O tiene una familia. Exactamente. Entonces ahí vamos ya un poco más a nivel de conciencia, y eso podemos desarrollarlo desde pequeño. O sea, es el tema de buscar el bienestar de la persona y esa autoconciencia y ese autoconocimiento para cuando estemos ya más adultitos. Para los niños es otra historia. Doctora, a mí me parece muy interesante lo que usted acaba de comentar, porque es que cada individuo y cada familia es un cosmos complejo. Sí. Entonces muchas veces, y también desde la experiencia como madre de 3 hijos, en el colegio no siempre se determina o se identifica a tiempo una condición específica. A veces hay niños que tienen, por ejemplo, una discapacidad auditiva y a veces también los reforzamientos son negativos. Es que ese niño parece sordo. Uh-huh. Señor, ¿usted se ha detenido a verificar si ese niño a lo mejor tiene un problema? Es sordomudo y usted no se ha dado cuenta. Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh, por citar un caso. Uh-huh. Y lo propio ocurre con niños que tienen dificultad para concentrarse o son hiperactivos o tienen un nivel de autismo y ni siquiera los padres lo saben. Entonces, en ese sentido, y ya que usted trabaja a nivel, como nos comentó, de planificación, de preparación de estas políticas públicas, también en beneficio o en apoyo a la discapacidad en República Dominicana,
¿Cómo usted observa o qué estrategia usted entiende es necesaria para que apoyemos esto, esa identificación a tiempo, ese acompañamiento real en beneficio de esos niños? Mira, está sucediendo, por lo menos a nivel nacional, tal vez otros países nos llevan un poco, pero no están muy lejos si corremos bien. Hay un cambio de conciencia o un incremento en la conciencia de lo que está sucediendo en las aulas. Por ejemplo, yo tengo un estudiante, una de mis asignaturas, de la carrera de educación inicial, y su propuesta de trabajo final es la detección de necesidades especiales o de condiciones atípicas en estudiantes, o sea, de parte del profesor. Y es interesante que nuestros mismos docentes ya empiezan a crear esa conciencia de que no, eso es tema del psicólogo, o eso es tema de la familia, a mí eso no tiene que ver conmigo. Pero cuando el mismo docente desde el aula está preparado para por lo menos identificar lo que estaba diciendo al principio, identificar las conductas atípicas o las conductas disruptivas y poder redireccionarlo. Entonces, esa parte de empezar a crear conciencia de que la educación es trabajo de todos, como dice el dicho de que es muy, muy conocido, que para educar un niño hace falta una comunidad completa. Cada uno tiene su rol, la familia tiene su rol, el docente tiene su rol, el centro educativo tiene su rol. El rol del padre, creo que nos falta por hacer conciencia en aceptar cuando nuestros niños no encajan en el estándar. Precisamente, yo que tengo una experiencia amplia en estandarización, que es la evaluación por competencias, tiene que ver con la estandarización. ¿Qué pasa cuando esos niños no encajan en el estándar? ¿Son distintos? Son distintos. No encajan en el estándar que está establecido según ciertos niveles de competencia según su edad. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, la responsabilidad es de todos. La responsabilidad es de todos. La familia, por su parte, debe asumir su responsabilidad. Es un proceso emocional complejo cuando se encuentra, unos padres encuentran que su niño tiene alguna condición que presenta conductas atípicas. Es un reto, es un desafío y emocionalmente es complicado la experiencia. Pero mientras más rápido se acepte esta parte, a la edad que sea, mejor se puede apoyar al estudiante. Doctora, en ese sentido, ¿qué rol entonces debe asumir los centros educativos cuando en sus aulas hay niños que tienen esas conductas atípicas? Porque obviamente no podemos desligarlo o alejarlos. Sí, en ese sentido, nuestras escuelas todavía tienen mucho camino por recorrer. Sí existe la inclusión en este país, sí existen servicios psicológicos, pero falta camino por recorrer para poder ofrecer más servicios, más cantidad y más calidad de servicios psicológicos dentro de los mismos centros. En particular, ¿no? A mí me toca en lo personal, porque yo soy madre de 2 niños con condiciones especiales. Y nuestra realidad es que no es tan sencillo encontrar el apoyo que necesitamos, y cuando lo encontramos es costoso. Entonces, los centros educativos, la alternativa que tienen es ofrecer mayores servicios y servicios de más calidad,
Entonces eso implica mayor preparación en todo el sentido de la palabra, en cuanto a personal, en cuanto a espacio físico, en cuanto a programas de intervención, en cuanto a adecuación curricular, que es otra parte muy importante, mayores esfuerzos y mejores esfuerzos. Eso yo le acompañaría, y disculpe que le interrumpa, doctora, con una mayor preparación también para los docentes tradicionales. Sí, señora. ¿Qué tenemos? De ahí me llama mucho la atención de una manera tan positiva y tan esperanzadora esta estudiante mía que le importa conocer más sobre sus estudiantes cuando tienen conductas atípicas y lo que quiere es investigar sobre cómo mejorar el quehacer docente y sus competencias. Y sus competencias cuando encontramos estos casos. Bueno, señores, esta mañana estamos hablando con la primer teniente psicólogo Maciel Cohen Camacho del Ejército de República Dominicana, y vamos a hacer una breve pausa para venir con más. Quédense por allí. Señores, ya de regreso en J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Hoy estamos hablando de psicología educativa y hemos hablado del rol que tienen que tener los centros educativos, el rol que tienen que tener los padres y también todo lo que componen el sistema educativo. Y para eso hoy nos acompaña la primer teniente psicóloga Maciel Cohen Camacho del Ejército de República Dominicana, quien es encargada del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional para la Defensa Juan Pablo Duarte y Díez, UNADE, de este Ministerio de Defensa. Hemos hablado, licenciada, en el trayecto del programa de la educación inicial, de los niños, pero ahora queremos enfocarnos en el nivel superior. ¿Cómo es la psicología educativa en esa área? Claro que sí. Estábamos conversando anteriormente sobre los niveles de autonomía y cómo cuando nos encontramos con situaciones de salud mental, ya al nivel de educación superior, normalmente los estudiantes tienen su autonomía, son mayores de edad. En ese caso, si estamos hablando de salud mental, pues le corresponde a ellos procurar su propia terapia o su propia ayuda, lo que vaya a solventar sus situaciones. Claro, siempre está la familia de apoyo y siempre están los servicios estudiantiles dentro de las universidades. Muchas universidades ofrecen servicios psicológicos dentro de los servicios estudiantiles y programas que puedan ayudar a los estudiantes en este sentido. Eso es por un lado. Por otro lado está el tema de otro aspecto que ya mencionamos anteriormente, que es cómo la psicología fundamenta las prácticas de enseñanza y aprendizaje. O sea, cómo yo sé cómo el estudiante aprende mejor. Y hoy en día más útil que nunca, con todos los cambios que estamos viendo, con la inteligencia artificial, con los cambios en la tecnología que cada vez son más rápidos, más importante es saber cómo cambian las realidades y cómo cambia el actuar del ser humano y cómo se adapta a estas nuevas realidades. Entonces, ahí viene a jugar un rol muy importante la investigación en educación y para conocer cuáles son las mejores formas en cómo enseñar y en cómo se aprende. Por ejemplo, el tema del tamaño de clase, el tamaño de la clase, que si más o que si menos. Bueno, ahí podríamos entrarnos en temas administrativos, pero se sabe que a menor cantidad de estudiantes, esto es aplicable tanto a educación preuniversitaria como universitaria, pero a clases de menor estudiantes, de menor cantidad de estudiantes, mejor el rendimiento. ¿Pero por qué? ¿Porque el profesor funciona mejor o porque los estudiantes funcionan mejor?
hay un mejor rendimiento, no porque el profesor cambie sus prácticas docentes o cambie sus prácticas en el aula, sino porque se dan unas dinámicas distintas con los estudiantes, entre los estudiantes, en la interacción con el docente-estudiante, con el estudiante-estudiante. Se dan otras dinámicas de colaboración entre estudiantes. Entonces, ahí ya cada vez más tenemos más conocimiento y aún así, dado el ritmo al que van los tiempos, seguimos teniendo la necesidad de seguir conociendo, seguir investigando cómo cómo se va desarrollando, cómo van aprendiendo las personas, por qué aprenden. Yo he escuchado a muchos padres que optan por llevar a sus niños a un colegio porque son grupos más reducidos y ellos entienden que en las aulas hay mejor una interacción, mejor profesor-estudiante y que según los padres se aprende más, el niño puede aprender más y esto, ¿usted entiende que es más favorable grupos grandes, grupos pequeños, ya sea para los niños, que es lo que uno busca el beneficio? Yo te hablo que se interactúa mejor, pero nuestro sistema educativo, usted sabe muy bien que son aulas que agrupan a muchos niños, entonces hay que adaptarnos a nuestra realidad. Sí, claro, y se ha venido haciendo un esfuerzo muy grande desde hace varias décadas en aumentar la cantidad de aulas. Pero no es tanto mi opinión, porque mi opinión para la realidad de una sociedad o de un país da igual. Lo que sí es importante es lo que dice la ciencia, lo que dicen los datos. Entonces, los datos, eso es lo que dicen, que a menor cantidad de estudiantes hay un mejor desempeño del estudiante. Reitero, no porque el docente sea mejor, que eso es otro capítulo. O sea, en cuanto a que el docente sea mejor docente, porque adquiere mejores habilidades, sino que las dinámicas cambian dentro del grupo y hay un mejor aprendizaje porque hay una mayor colaboración de estudiante a estudiante, hay una mejor autorregulación del estudiante, hay una dinámica más fluida dentro del aula y eso se puede ver tanto en nivel universitario como en nivel preuniversitario. Ahora bien, están los métodos de enseñanza, que ahí ya nos entramos en los nuevos métodos de enseñanza y cómo nos adaptamos a las nuevas tecnologías. Que tenemos la inteligencia artificial, tenemos las diferentes tecnologías para utilizar en el aula, y eso ya son conocimientos y habilidades que cada docente y cada centro, reitero, es tanto para la universitaria como preuniversitario. Cada docente y cada centro es su rol y es su responsabilidad de hacer que sus docentes cada día estén mejores preparados. A mayor preparación del docente, a una docencia de mayor calidad, vamos a tener un desempeño de mejor calidad en los estudiantes. Eso es básico. ¿Qué otras cosas se pueden mejorar o se pueden dar a conocer sobre la psicología educativa? Porque hablaba del nivel superior y ahora es que yo me entero que en las universidades el servicio estudiantil está ahí para ayudar a algún estudiante que se sienta atribulado o que esté pasando por cierta situación. ¿Cómo se puede difundir esas novedades para que todos lo conozcan? Bueno, realmente no necesariamente lo incluye. Hay universidades que tienen sus programas, sus propios programas. De por sí, el mismo docente debería estar en la capacidad de tener una relación en lo apropiado, pero una relación donde pueda conocer a su estudiante y donde pueda servir de cierta manera de guía.
el docente está para lograr el mejor aprendizaje del alumno, no está para que se queme el alumno, tampoco para pasar el alumno sin ningún mérito, pero hay universidades que ofrecen estos servicios, y sería así una aspiración que las nuestras también tuvieran este tipo de servicios para sus estudiantes. Claro, tenemos otras prioridades, la mayoría de las universidades, claro, tenemos otras prioridades, tenemos otras necesidades que tal vez en un listado probablemente esa no sería la primera, pero sí es de las primeras una mejor docencia, una mejor infraestructura, siempre van a ser las prioridades de una universidad de calidad, que bueno, que es parte de lo que nosotros en la UNAV ofrecemos. Así es. Doctora, un mensaje final. Ya estamos en la parte final del programa. ¿Qué mensaje a usted le gustaría dejarle a nuestra audiencia? La educación es importante. Parecería una obviedad, pero a mejor educación, mejor nivel de vida. Esto es algo que está comprobado, sabido desde hace mucho tiempo. Pero la educación es responsabilidad de todos. Es responsabilidad del Estado, por la Constitución y por las leyes, pero es responsabilidad de la familia, al nivel que sea, ya sea al nivel inicial, primario y secundario, o terciario, que es universitario. Hay muchos actores, los sistemas educativos son complejos, la educación misma es compleja, pero es parte de la vida misma. Entonces, asumir la educación con responsabilidad sería lo ideal dentro de las sociedades. Ese es para mí lo primordial. Excelente. Doctora, queremos agradecerle por su visita en el día de hoy en J5 Interactivo. Estuvimos conversando con la psicóloga Maciel Cohen Camacho, primer teniente del Ejército de República Dominicana, quien es encargada del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional para la Defensa, UNADE, de este Ministerio de Defensa. Recuerden que este programa estará disponible en nuestra plataforma de YouTube del Ministerio de Defensa en unas horas, así que pueden volver a repetir este contenido que sé que es de mucha ayuda para todos los padres. Señores, hemos llegado al final de esta edición de J5 Interactivo. Nos reencontramos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por esta estación, la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Feliz resto del día.